Hola a todos, mi nombre es Claudia Vega, soy profesora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso. Me correspondía la clase de nutrición y adulto mayor en este diplomado. Bueno, ustedes sabrán lo que sucedió el sábado antepasado con problemas de conectividad, lamentablemente no pude hacer la clase sincrónica. Para mí es súper lamentable porque en verdad me gusta que estas clases sean un poquito más tipo conversatorios de las ideas y de la información que hay, de la evidencia científica que hay hasta ahora al respecto, pero bueno, no se pudo dar la oportunidad, pero en todo caso la idea es que ahora podamos analizar el material que ya les fue enviado para mayor claridad. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase. Comentarles un poco que me gusta bastante el tema de nutrición de adulto mayor. Creo que es algo que es muy, muy importante y cada vez más relevante, porque ustedes saben mejor que yo cómo ha cambiado nuestra expectativa de vida y cómo ha aumentado la población adulto mayor y cómo va a seguir aumentando en proporciones. Nuestra pirámide ya deja de ser pirámide hace rato y entonces poblacional, entonces se vuelve algo muy, muy interesante e importante de analizar. Entonces en esta clase vamos a dar un barrido de cómo se puede realizar un diagnóstico nutricional en adultos mayores, cuáles son las importancias de realizar este diagnóstico nutricional, identificar algunas recomendaciones nutricionales dadas las características fisiológicas de este grupo etario, también conocer las guías alimentarias, donde colocamos las porciones de alimentos, la cantidad y el tipo de alimentos necesarios para cubrir una dieta equilibrada en un sujeto adulto mayor, identificando un plan dietético también y considerando esas guías alimentarias y las recomendaciones, en el fondo hacer como la integración de conceptos entre una recomendación nutricional, una guía alimentaria y cómo eso se transforma finalmente en un plan diario de alimentación. Bien, estos datos los conocen mucho mejor que yo ustedes. En general, ¿cierto? La mortalidad en Chile está dada principalmente por cáncer y por enfermedad del sistema circulatorio. Importante relevar que estas dos enfermedades están relacionadas y son de índole nutricional. En cáncer tenemos principalmente el exceso de grasa saturada, está relacionada con la aparición de cáncer, el exceso de consumo de nitrosaminas, por ejemplo, que están en los productos que son ahumados o salados, también están relacionados directamente con la aparición de cáncer. Ni hablar de las enfermedades cardiovasculares, y eso y otros más, les estoy comentando los más importantes que tienen mayor evidencia. Y ni hablar de las enfermedades cardiovasculares donde, por ejemplo, se ha visto que disminuye en 30% el riesgo relativo de aterosclerosis si es que un adulto consume de 5 a 10 porciones diarias de frutas y verduras versus aquellos que consumen 2 a 5 porciones diarias. Entonces, es importante considerar eso como un aspecto protector importante, el consumo de frutas y verduras de variados colores en este tipo de pacientes. Lo otro que en la relación negativa, obviamente acá tenemos también los ácidos saturados, las grasas trans, y también el colesterol en sí, la ingesta de colesterol alto, la ingesta de sodio también alto, se relaciona con la aparición de estas enfermedades. En el adulto mayor, la verdad es que ya tenemos ciertas como luces de estas enfermedades, especialmente hipertensión, son los que más aumentan en hipertensión. Y lo otro que también está pasando, que es algo que está cambiando, porque antes teníamos como esta visión de un adulto mayor más bien frágil, más bien enflaquecido, desnutrido. Hoy en día, las personas a los 65 años están llegando ya con exceso de peso. Y, por ejemplo, ahí tenemos que en obesidad y en sobrepeso, cerca de el 70% más de la población adulto mayor se encuentra categorizado en estas dos clasificaciones. Por lo tanto, estamos frente a una problemática que ya es distinta, que no tiene que ver con la fragilidad, con la desnutrición, sino que tiene que ver con la capacidad que tiene la nutrición de poder proteger a este adulto mayor, de desarrollar enfermedades crónicas y de prevenir su mortalidad temprana por las enfermedades que ya nombramos anteriormente, principalmente. Ahora hay factores protectores y eso también es bueno saberlo porque efectivamente el hábito tabáquico y el hábito alcohólico disminuye en esta edad,
Así que eso es un buen aliado para considerarlo dentro de nuestros estilos de vida saludables. Pero bueno, ¿qué sucede? El colesterol total elevado está en alrededor de un 41,6% de los adultos mayores, casi la mitad, y esto que es bastante importante, ¿cierto? Es la aparición de hipertensión arterial en esta etapa, donde alcanza sobre el 70% en hombres y mujeres. También la diabetes tipo 2, y aquí suceden dos situaciones importantes, porque además de la resistencia a la insulina, propio del comportamiento fisiopatológico de un sujeto que tiene exceso de peso, aquí se junta otro factor importante que también es que el páncreas, por el daño orgánico propio del envejecimiento, comienza a disminuir su secreción de insulina. Por lo tanto, también afectaría y contribuiría al desarrollo de la enfermedad. De esta forma, considerando que los niveles de hipertensión y de diabetes especialmente, claro, nuestro riesgo cardiovascular según ATP3 en esta edad es bastante alto. Tenemos que cerca de la mitad de los adultos mayores entonces tienen riesgo cardiovascular según ATP3. Por lo tanto, es una población o un grupo etario que es bastante particular, porque si bien uno lo considera dentro de la etapa fisiológica del ciclo vital, ¿cierto? Como normalidad, sin embargo, igual pasan a ser la mayoría de ellos casos clínicos, sujetos que tienen ciertas enfermedades, que desarrollan ciertas enfermedades, entonces que tienen que ser tratados como tal. Está como entonces como en el límite entre una población sana y una población donde la mitad de la población la vamos a encontrar con algún tipo de enfermedad. Y acá tenemos respecto a los hábitos saludables, bueno, acá en la primera, el sedentarismo obviamente aumenta aún más todavía en la edad adulta por propias características de la falta de movilidad, que tiene que ver también con cierta restricción en capacidades físicas propias de la edad. Y el tema de consumo de frutas y verduras, que se piden 5 porciones, ¿se acuerdan que yo les comenté que el RR disminuía al 30% en pacientes que consumían entre 5 a 10 porciones de frutas y verduras? Y acá ni siquiera logramos las 5 porciones, o sea, solamente el 30 y tanto por ciento de la población consume 5 porciones. Bueno, y así como este panorama general nos entrega, ¿cierto? Como muchas luces y, y nos entrega información como para poder tomar decisiones de salud que son importantes. También hay otros cambios fisiológicos propios de la edad que nos obligan a hacer intervenciones nutricionales más bien cualitativas. ¿Cuáles son esas? Bueno, lo típico, digeusia y hiposmia, que tiene que ver con la disminución del sentido del gusto y del olfato. Por lo tanto, en general, lo que tenemos que hacer en ese sentido es probar preparaciones que sean atractivas, que tengan distintas texturas, que tengan distintos colores, que tengan distintos sabores, cosa de estimular esta alteración del gusto y disminución del olfato para que los adultos mayores sí tengan la sensación de seguir disfrutando su tiempo de alimentación, que también eso es muy importante. También aparece serostomía. En general, estos cambios fisiológicos se acentúan obviamente a medida directamente proporcional a la edad. La sequedad bucal, por lo tanto, en términos de cambios cualitativos, lo ideal es que sean preparaciones blandas o hidratadas, y aquí me acuerdo siempre de, una vez que tuvimos un evento en un hogar no era de larga estadía, sino que era un hogar donde van por las tardes a compartir con otros adultos mayores, y claro, les entregaban marraquetas, y estas marraquetas con las colitas bien duras y crujientes, que claro, que para alguien más joven puede ser muy atractivo, que pero para ellos les parece muy difícil de poder consumir y muy poco atractivo finalmente. El edentulismo, que también es algo clásico, que es la pérdida de piezas dentales, que también ocurre con la edad, eh, en muchos de ellos nos obliga a hacer cambios de consistencia en los alimentos. Y aquí me gustaría hacer como un énfasis en que lo ideal sería llegar hasta una consistencia de régimen blando.
Esto quiere decir que se podrían incluir guisos, que se podrían incluir ciertas tortillas, preparaciones, arroz, se pueden incluir cazuelas a lo mejor, pero con la carne un poquito más picada, más chiquitita, qué sé yo. ¿Por qué? Porque se tiende a abusar un poco, sobre todo en el EAM o en el hospital, se tiende a abusar del uso de las papillas y la verdad es que se ha visto que los pacientes finalmente disminuyen mucho el consumo cuando repetidamente se les entrega y se les oferta papillas. Eh, entonces, ahí es importante tratar de llegar ya como última alternativa a la consistencia de papilla, sino que probar antes consistencias blandas o consistencias puré que nos permitan un poco mayor variedad de alimentos y mayor variedad también de texturas, de sabores, de olores, que es lo que habíamos conversado al principio. Entonces, como que todo aquí se va lenteciendo, ¿cierto? La motilidad esofágica también, por lo tanto, igual es recomendable no consumir alimentos ni muy fríos extremadamente, ni muy calientes o irritantes, para que la motilidad esofágica se pueda estimular y esta disminución no se agudice. Disminuye también la secreción de ácido clorhídrico y en ese sentido es importante porque el ácido clorhídrico nos permite destruir proteínas, nos permite también que el factor intrínseco se una a la vitamina B12 y que la vitamina B12 pueda ser entonces absorbida. Nos permite que el calcio, el hierro, el zinc y el magnesio, que vienen con una valencia de +3, se oxide, pase a +2, perdón, se reduzca y pase a +2 y pueda ser absorbido, porque eh, los receptores que permiten el traspaso de los metales a nivel intestinal son receptores divalentes, entonces necesitan de esta conversión del calcio, hierro, zinc, magnesio +2 para que puedan ser absorbidos. Si tenemos una hiperuricemia gástrica importante, vamos entonces a perder aminoácidos, vitamina B12 y estos minerales que son muy relevantes. También disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico. Y esto es relevante sobre todo en aquellos pacientes que tienden a tener bajo peso. Es mucho más relevante porque si tiene una disminución del vaciamiento gástrico va a sentir saciedad con muy poca alimentación y entonces va a disminuir su consumo y su ingesta y eso va a afectar su estado nutricional. Entonces es mucho más relevante. Ahora, en sujetas que tengan exceso de peso, la verdad es que esto sería un factor protector porque nos permitiría estimular la saciedad de ese sujeto. Entonces se aconseja masticar bien los alimentos para que llegue un bolo con consistencia adecuada al estómago, que permita que este vaciamiento gástrico sea más normalizado, y también alimentos livianos. El aceite, por ejemplo, en exceso, eh, aumenta, perdón, disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico aún más. Entonces ahí hay que tomar ciertas medidas al respecto. Seguimos bajando la velocidad, ¿cierto? Ya disminuye la motilidad intestinal y aquí también tenemos ciertas consecuencias que son súper relevantes, que es muy típico en los pacientes adultos mayores que tienden a constiparse muy frecuentemente y tienden a usar entonces ciertas medidas poco adecuadas como laxantes u otro tipo de vaselina, otro tipo de, mm, de soluciones que les permiten a ellos poder mantener una digestión normal, pero aquí la clave es el líquido, la cantidad de fibra, la cantidad de agua y la actividad física. Con eso ellos podrían andar bien, salvo que tengan algún otro tipo de enfermedad asociada a la motilidad intestinal. También disminuye la lactasa, y esto es súper común. ¿Por qué? Porque la lactasa se encuentra como en la cabecita de los enterocitos, entonces cuando hay un envejecimiento, ese enterocito también se envejece, obviamente, y pierde esa lactasa, tiende a perderla. Entonces, algunos pacientes nos reportan que durante toda su vida han consumido leche y que de un tiempo a esta parte, ya ha pasado, no sé, 70 años, la verdad es que cada vez que consumen leche eh, se sienten muy hinchados, con mucho malestar, o están
con deposiciones líquidas, entonces ahí uno empieza a entender que podría ser este el problema. Y la verdad es que la solución es bastante fácil. Hoy en día hay un montón de lácteos sin lactosa que se ofrecen en el mercado. Y ahí pregunto, ¿o leche de soya? La verdad es que la leche de soya tiene un aporte de proteínas que es muy similar a la leche sin lactosa. Sin embargo, en calcio la leche de soya falla. Entonces, si bien puede ser una alternativa en cuanto a aporte proteico, tendríamos que saber suplementar la cantidad de calcio necesario para ese paciente. Disminuye también la tolerancia a la glucosa y en este sentido es algo que tiene que ver aún más en adultos mayores con exceso de peso. Se agudiza esta resistencia a la insulina, por lo tanto disminuir la tolerancia a la glucosa. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado con los alimentos que tienen alto índice glicémico. ¿Cuáles son esos alimentos? Los alimentos que producen una alta curva de glicemia postprandial y después baja muy rápido. Este pic de curva genera un estrés de la secreción de insulina en páncreas, entonces empeora un poco la situación. Y ¿cuáles son esos alimentos? Son los alimentos refinados en general, las harinas blancas, el pan blanco, un puré de papas molido, todos esos alimentos que son los azúcares simples, ¿cierto? Van a ir a aumentar mucho la glicemia en un tiempo determinado y hay que evitarlo cuando hay esta alteración en la tolerancia en la glicemia de ayuna o glicemia postprandial. Y aumentar el consumo de fibra, porque efectivamente el consumo de fibra lo que va a hacer es contribuir a disminuir el índice glicémico de los alimentos. También ocurre una reducción de la función renal, me imagino que ustedes también lo deben conocer, la creatinina llega, ¿cierto?, hasta 1.2, 1.3, uno considera que está normal si es un adulto mayor, porque hay una reducción propia de la edad, de la función renal, y entonces también es necesario controlar la cantidad de sodio y líquido para que esto no se acentúe, sobre todo si hay antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Se pierde la elasticidad de los vasos sanguíneos, esto también es propio del adulto mayor, disminuye el óxido nítrico también, que es nuestro aliado en este sentido. Por lo tanto, también el consejo acá es disminuir el consumo de sal, disminuir las grasas saturadas, las grasas trans también presentes en los alimentos y el colesterol. Y la sarcopenia, que es algo que está bastante en boga hoy en día en cuanto a investigación, eh, se genera porque básicamente los adultos mayores disminuyen su actividad física y al mismo tiempo disminuye la masa magra fisiológicamente, disminuye con esto el metabolismo basal también, y entonces se genera una pérdida de masa muscular que puede llegar a afectar la funcionalidad del adulto mayor, por lo tanto esto es muy importante porque está directamente relacionado con calidad de vida. Y es importante mantener la masa muscular en estos adultos mayores, en todos los adultos mayores, para que no caigan en sarcopenia, que es muy típico en esta edad. Sobre todo, obviamente, insisto, a medida que aumenta la edad, esto aumenta siempre el riesgo de todas estas cosas que estamos conversando. Por lo tanto, en sarcopenia lo que se aconseja es un consumo adecuado de proteínas, especialmente de aminoácidos ramificados, valina, leucina, isoleucina, que están en el huevo, la leche principalmente. La vitamina D y el calcio son nutrientes críticos en estas condiciones de sarcopenia y es importante que estén siempre presentes. La vitamina D y calcio lo vamos a ver ahora en qué alimentos están. Entonces, ¿qué es lo que pasa en términos metabólicos? La verdad es que hay una redistribución de los compartimentos corporales, donde la grasa a nivel central, el depósito de grasa a nivel central aumenta, disminuye la masa magra, disminuye la masa muscular, especialmente a nivel de extremidad superior e inferior, y con eso entonces se genera un ambiente que es más pro enfermedades crónicas no transmisibles, porque tenemos esta grasita más a nivel central que es metabólicamente más activa. ¿Qué significa eso? Que es capaz de generar mayor cantidad de ácido graso libre, perdón, y mayor cantidad de factores preinflamatorios y otros adipoquinas que también influyen en, por ejemplo, en el metabolismo de la glucosa, generando resistencia a la insulina en este tipo de pacientes. Disminuye también la masa mineral
y cambia la proporción de grasa que aumenta un 15 a 30% entre los 40 y 55 años, pero luego disminuye en un 10% a partir de los 70. Entonces, si bien hay un cambio en la proporción de grasa, igualmente esta disminuye al igual que la masa muscular. Entonces, tenemos pacientes, de hecho, las ecuaciones para predecir el gasto energético en reposo en estos pacientes mayores de 65 años es distinta. Tiene otros parámetros de predicción y tiene otros valores de predicción, especialmente para esta edad. Otra situación que sucede bastante en términos fisiológicos en los adultos mayores, este fenómeno que se denomina inflammaging, que tiene que ver con que el adulto mayor es un, un sujeto que tiene un sistema interno con factores proinflamatorios dando vuelta, propio del envejecimiento, ¿ya? De difícil control. Y esta cantidad de factores proinflamatorios que tiene que ver también con lo que estábamos conversando, de que como hay mayor adiposidad a nivel central, entonces aumentan la secreción de estos factores proinflamatorios, adipoquinas, citoquinas, generan un desbalance entre inflamación y antiinflamación, y entonces se denomina esto inflammaging, y hace que aumente la probabilidad de resistencia a la insulina, de las enfermedades cardiovasculares, de la sarcopenia, de la enfermedad renal crónica y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces es muy importante que nosotros a través de de la nutrición podamos implementar ciertas estrategias para disminuir o para opacar un poquito este fenómeno de inflammaging, que insisto, es propio de la edad, porque está dado por este aumento de la proporción de grasa a nivel visceral, ¿ya? Entonces, acá un buen aliado es la activación de la masa muscular. La masa muscular tiene ciertas mioquinas que son antiinflamatorias, y la dieta también en sí tiene ciertos nutrientes que son antiinflamatorios, que los vamos a ver, y esto entonces estaría un poco peleando con esta inflamación crónica de los adultos mayores. Esta inflamación crónica también obviamente altera el sistema inmunológico, y por eso es que vemos que los pacientes adultos mayores con COVID tienden a tener peores pronósticos o a empeorar por esta misma situación, porque en el fondo es un paciente que ya viene inflamado de base y que se enfrenta a otra cascada inflamatoria propia del COVID, entonces todo empeora. Y esto es mucho más común y más fuerte en hombres que en mujeres. Entonces hay una disminución de la respuesta inmune, la inflamación se perpetúa, esta inflamación también aumenta el estrés oxidativo propio del envejecimiento, donde hay una alteración, ¿cierto?, de las células en su ADN, en su comportamiento, tienen una muerte temprana, el adulto mayor tiene menor capacidad de formar nuevas células, por lo tanto el daño se acentúa, y este también influye finalmente en el sistema inmune, por lo tanto nuestra solución acá es implementar inmunonutrición. ¿Y cuáles son las estrategias de inmunonutrición? Principalmente omega 3, que actúa como un nutriente que puede sintetizar factores antiinflamatorios a nivel sistémico, especialmente en hígado, y entonces puede generar respuestas antiinflamatorias muy beneficiosas en este sistema proinflamatorio que ya conversamos. Y lo que se recomienda acá es principalmente pescados grasos, salmón, jurel, atún. Estos pescados tienen EPA y DHA, que ya están bajo porque el ácido omega 3, el ácido graso omega 3 viene como en una cadena metabólica, y entonces nosotros consumimos el ácido graso omega 3, pero luego de varias intervenciones enzimáticas, esto se convierte en factores proinflamatorios, ¿se entiende? Entonces, si nosotros consumimos el aceite de canola como tal, está en esta etapa del ácido graso omega 3, ¿ya?, que es el ácido alfa-linolénico. Ese aceite que estamos consumiendo tiene que pasar por muchas etapas enzimáticas para que finalmente se convierta en un factor antiinflamatorio. Sin embargo, cuando consumimos el pescado, como consumimos EPA y DHA, eso ya está como en la mitad de la escala metabólica, ya está semi-metabolizado, por decirlo de alguna forma, por lo tanto es mucho más fácil
que llegue a formar factores antiinflamatorios. Por lo tanto, siempre se debe preferir el consumo de pescados grasos, si bien se puede complementar con aceites y con frutos secos también. Es relevante saber esta diferencia entre ambos, ¿ya? De hecho, esto es importante también, las suplementaciones en cápsulas de omega 3 también es importante saber qué componente es el que está ahí, si es EPA o DHA o si es ácido alfa-linolénico. Si es EPA o DHA va a ser mucho mejor, por lo que les expliqué, ya está semi-metabolizado, está mucho más disponible para formar factores antiinflamatorios. Si es ácido linoleico, que viene de los aceites o de frutos secos, es más bien vegetal, entonces vamos a necesitar más maquinaria metabólica para poder llegar a estos factores antiinflamatorios. Antioxidantes. Aquí tenemos una cantidad impresionante de antioxidantes en nuestras frutas y verduras en Chile. Nosotros tenemos un clima mediterráneo que nos aportan distintos colores, tenemos también acceso a los berries en el sur, donde podemos eh, incorporarlos en la dieta, y todos estos factores, ¿cierto? Polifenoles, resveratrol, etcétera, etcétera, van a influir y se comportan como protectores, agentes protectores del daño de los prooxidantes, ¿ya? Entonces es importante, acuérdense, e insisto en lo que les comenté al principio, cuando hay de 5 a 10 porciones de frutas y verduras al día, disminuyen un 30% la probabilidad de una enfermedad cardiovascular. Entonces claramente acá tenemos algo muy rico, muy importante, que son estos antioxidantes. Sí, también están en el vino, pero, y ahí es cuando me gustan más las clases sincrónicas, porque típico que preguntan eso, está en el vino, pero lo recomendable son 2 copas para el hombre y 1 copa diaria para la mujer, como, como dosis, digamos. Pero sí, también es rico en polifenoles. Proteínas de buena calidad también para la inmunonutrición. Ustedes saben que nosotros estructuralmente somos básicamente proteínas, y el sistema inmune no tiene por qué ser distinto. El sistema inmune es básicamente proteínas. Por lo tanto, si tenemos una proteínas de buena calidad, quiere decir proteínas que aportan, o alimentos que aportan aminoácidos que son esenciales para nuestra estructura, como legumbres, carnes magras, legumbres combinadas, por favor, con arroz o fideos, porque esa combinación es la que hace que sea un buen aporte de proteína similar a la carne, ¿ya? Me falta colocar ahí legumbres más arroz o fideos. O carnes principalmente magras para evitar el aporte de colesterol o de grasa saturada. Tienen que estar sí o sí para que nuestra maquinaria del sistema inmunológico esté lo más despierta posible ante insisto, ante un sistema, un ambiente que es proinflamatorio. Y los alimentos de bajo índice glicémico también contribuyen acá, que son los que les explicaba antes, ¿cierto? Que tienen una curva más bajita de respuesta glicémica, porque cuando yo tengo esta curva muy alta de respuesta glicémica en este momento, yo consumo un alimento acá, por ejemplo, arroz blanco cocido, un sushi, o puré, o pan blanco. Lo consumo acá y entonces a la hora voy a tener este pic importante de glicemia, y este pic de glicemia está relacionado con aumento de estrés oxidativo y aumento de inflamación. Y lo otro que va a pasar también es que esta curva va a bajar rápidamente, y aquí yo voy a sentir hambre. Entonces, a la hora y media de haber consumido este alimento de alto índice glicémico, probablemente vuelva a sentir hambre. Distinto pasa con los alimentos de bajo índice glicémico, donde principalmente están los granos enteros, todo lo que sea integral, lo que venga con mucha fibra. Esto va a tener una respuesta glicémica mucho más bajita, por lo tanto no voy a hacer esta pic importante, y la liberación de, de radicales libres va a ser mucho menor, y la inflamación también va a ser mucho menor en cuanto a pic, ¿ya? Ahora, esto es, bueno, y ahí volvemos al dilema de la nutrición en cuanto a las indicaciones individuales. Esto en un perfil de un paciente con exceso de peso, adulto mayor, con exceso de peso y susceptible o con enfermedades crónicas, está súper bien recomendarlo. Siempre de bajo índice glicémico, para evitar todo lo que dijimos y para que no le dé hambre tan luego, y así pueda controlar el peso incluso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un adulto mayor
que tiende a disminuir peso, que ha perdido peso, que tiende a estar enflaquecido, con un IMC bajito, que tiene poco apetito. Ahí, en ese caso, sería recomendable los de alto. ¿Por qué? Porque probablemente ese paciente, si no hay una patología de base, ¿eh? Si estamos hablando sin patología de cáncer ni nada que haya provocado la baja de peso, sino que es una baja de peso propia de que el adulto mayor disminuyó su ingesta y qué sé yo. Ahí tal vez sí nos convendría incorporar alimentos de índice glicémico alto. ¿Por qué? Porque vamos a estimular el siguiente tiempo de comida y vamos a estimular la alimentación luego. Y probablemente vamos a estimular con esto la ingesta total energética. Sarcopenia es otra, tiene que ver y tiene mucho que ver con el ambiente proinflamatorio. Existe un eje ubiquitina-proteosoma que está muy ligado a la aparición de estos factores proinflamatorios, y este eje ubiquitina-proteosoma cuando se enfrenta a estos factores se activa y lo que hace es generar proteólisis a nivel muscular y pérdida de masa muscular. Entonces, claramente la sarcopenia está ligada con este evento o este sistema o ambiente proinflamatorio del adulto mayor. Y la verdad es que es impresionante el porcentaje de personas con sarcopenia, 53%, 43% en Estados Unidos, y entonces 53% en hombres y 43% en mujeres sobre los 80 años serían sarcopénicos. Y como les contaba, la verdad es que tiene un efecto importante en cuanto a la funcionalidad. Y aquí habla de que es una causa de pérdida progresiva de fuerza y masa muscular, por lo tanto la capacidad y la funcionalidad del adulto mayor se ve afectada por esta condición. Los lácteos, como hablábamos de los aminoácidos ramificados, valina, leucina y isoleucina, son muy importantes acá, especialmente porque estos aminoácidos ramificados van directamente a músculo a desarrollar masa magra. Una correcta alimentación, perdón, ayuda a más que mantener la línea, tiene que ver con que también ayuda a mantener esta masa magra. Y que esta pérdida de masa muscular comienza a afectar a partir de los 45 años, así como aparece Cristian Sánchez ofreciendo Lentur. Y el HMB, ese HMB que ofrecen es un metabolito de la leucina. ¿Se acuerdan que yo le dije valina, leucina, isoleucina? Que son los ramificados, y el HMB es un metabolito. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del omega 3 como aceite y que el metabolito era el EPA y DHA? Esto es lo mismo. Está la leucina y el HMB es un metabolito, por lo tanto, cuando yo consumo este HMB es mucho más disponible para la formación de masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Mínimo el aporte de proteínas tiene que ser de 1,2 gramos por kilo día, considerando proteínas de alto valor biológico, con énfasis en los aminoácidos ramificados, valina, leucina, isoleucina, que están en leche y huevo o carnes magras principalmente en leche. Ojo, que aquí también es relevante que este aporte de proteínas sea cotejado en cuanto a función renal. Si yo tengo una función renal normal, insisto, creo que es hasta 1,3 de creatinina, yo podría dar esta cantidad diaria sin ningún problema, pero si yo tengo ya un paciente adulto mayor que está con alguna enfermedad renal crónica de base, esto cambia de inmediato, ¿ya? Solamente para adultos mayores sin enfermedad renal crónica de base. Vitamina D tiene que estar, sí o sí, es parte y es un cofactor enzimático para la formación de masa magra, por lo tanto tiene que estar en buenas cantidades. Y la vitamina D la encontramos principalmente en este tipo de alimentos: pescado graso, leche, huevo, quesos, y la exposición solar. Pero aquí tenemos un problema porque los adultos mayores en general tienden a andar como muy abrigados, a sentir más frío por esta cosa de la pérdida de masa grasa, ¿cierto? Que solamente se junta la guatita y disminuye, pierden masa magra también, entonces andan con más frío y andan usualmente más abrigados. Entonces hay que estimularlos 10 a 15 minutos de exposición solar, sería suficiente para una buena síntesis de vitamina D, y complementarlo con la alimentación también. Calcio, zinc y magnesio también son minerales que son cofactores enzimáticos para la formación de masa magra,
y que se necesitan sí o sí el calcio principalmente en la leche, el zinc principalmente en cereales y carnes, el magnesio lo mismo, y también en frutos secos el magnesio. Y bueno, este también es otra de las alteraciones propias del adulto mayor y que también comienza en edades más tempranas incluso, la osteoporosis. Eh, Hay que tener ojo acá con los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa para cambiar el alimento, que sea un alimento sin lactosa para estimular el consumo de lácteos. Tienen que llegar a 1200 miligramos al día. Esos son 5 tazas de leche, tazas de 200 ml. A ver cómo está más o menos. ¿Está ahí? 5 tazas de esta, más o menos alcanzan 1200 miligramos al día de calcio. Ahora, si son extra calcio, con 3,5 tazas de esa alcanzarían los 1200 miligramos al día. Pero es importante que consuman esa cantidad de calcio porque ellos disminuyen su capacidad de absorción de calcio propio de la edad y entonces necesitan, por eso es que necesitan mayor cantidad de ingesta diaria. Y además, si es que esto lo juntamos con los déficits de vitamina D que tenemos, que me imagino que ustedes sabrán que estamos todos con déficit de vitamina D, producto también de esto de estar como más dentro de las casas, sin poder salir mucho, obviamente es una situación que se acentúa, y en los adultos mayores aún más. Por lo tanto, tienen que ir de la mano porque estos son partners. Si no hay una buena aporte de vitamina D en la dieta o no hay una exposición solar adecuada para la síntesis de vitamina D, entonces la probabilidad que nosotros absorbamos el calcio disminuye dramáticamente. Tienen que estar los dos sí o sí. Entonces, mínimo el consumo de 4 porciones de lácteo al día. Yo les decía que con 5 a 6 tacitas de leche o 3,5 de extra calcio se logra la cantidad de calcio. Y insistir en el consumo de alimentos ricos en vitamina D o bien en la posibilidad de exposición solar 10 a 15 minutos es suficiente para poder generar y sintetizar vitamina D, que la verdad es que la vitamina D está súper en boga. De hecho, ahora también hay reportes científicos relacionados con que las personas que tienen deficiencia de vitamina D tienden a empeorar en los casos de COVID. Entonces, claro, porque resulta que la vitamina D se convierte en 1,25 hidroxivitamina D, que es el calcitriol, y que es una hormona. Por lo tanto, esta es un nutriente bien singular, porque es un nutriente que finalmente se transforma en una hormona, tal cual. Y una hormona tiene capacidades autocrinas, endocrinas, paracrinas, y entonces tiene un sinnúmero de funciones en lo que está y en lo que puede estar relacionado. Por eso es que es tan importante y esta vitamina se ha vuelto tan importante, sobre todo, ¿por qué? Porque hemos tenido muchas deficiencias últimamente, entonces nos estamos dando cuenta de que hay cosas que comienzan a fallar en distintos ámbitos y que todas o algunas días llegan a la vitamina D como la culpable. Bien, este también es otra típica eh, problemática del adulto mayor que tiene que ver con la constipación, dificultad para la defecación normal. En el fondo ellos de repente pasan 2 o 3 días que no pueden ir al baño y no saben qué hacer y toman mucha agua, pero aún no pasa nada y todo eso. Y eso es complejo porque hay un mayor riesgo de diverticulosis, que son estos hoyitos, ¿cierto? Que ustedes ven acá en el colon. Donde cuando hay diverticulosis, en verdad no es tan terrible porque están estos hoyitos y si bien de repente molestan y generan malestar, pero más allá de eso no habría problemática. El problema es cuando esto se convierte en diverticulitis, que ya entonces hay inflamación, puede haber sangrado, incluso a veces ya extremos a un rompimiento de la pared colónica. Y esto se debe prevenir. Entonces, cuando hay estas constipaciones, es importante que los pacientes y los adultos mayores entiendan que esto es algo que hay que prevenir porque estas constipaciones crónicas podrían desencadenar estas alteraciones que ya son más complicadas y más de manejo médico más complejo.
sobre todo la diverticulitis. Por lo tanto, acá lo que hay que reforzar mucho es el alto consumo de fibra, especialmente fibra insoluble, y acá les coloco yo el salvado de avena como una gran alternativa. Puede ser salvado de avena o salvado de trigo, ambos colaboran muchísimo con el aporte de fibra insoluble. También recomendar consumir los alimentos con cáscara, porque también tienen, especialmente las frutas, obviamente, también tienen un aporte importante de fibra insoluble. Y esta fibra insoluble lo que hace es que aumenta la velocidad del tracto gastrointestinal, por lo tanto atrapa una cantidad de agua importante para también aumentar la velocidad de digestión y con eso estimular la digestión. Entonces, además que la fibra soluble, vamos a hablar ahora de la soluble, que es la que está principalmente en zapallo italiano, en zapallo camote, en la beterraga, en las peras, manzanas especialmente cocidas, las famosas pectinas, no sé si han escuchado hablar. Esa fibra soluble está más bien relacionada con disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque lo que hacen es que arrastran ciertos nutrientes y disminuyen la absorción de grasas, por ejemplo. También disminuyen el vaciamiento gástrico, entonces hace que se orden de la respuesta glicémica, el índice glicémico de las preparaciones también disminuye. Entonces tenemos una dualidad acá con la fibra. Una que es la fibra insoluble, que es la que les digo yo que está principalmente en las cáscaras o en los salvados de trigo, de avena, en alimentos integrales también. Esa fibra insoluble lo que hace es aumentar la velocidad, tracto gastrointestinal, y entonces contribuir a una digestión normal. Y esa fibra insoluble tiene que ir sí o sí con agua, porque si no hay agua de por medio no va a funcionar, no se saca nada, tiene que ir con su aliado que es el agua y tiene que ser por lo menos 2 litros al día para que esta digestión funcione normalmente. Y la otra que les explicaba es la fibra soluble, que es la pectina, que son como, se les explica siempre a los alumnos como una especie de esponjitas capaces de atrapar agua. Y estas esponjitas lo que hacen es que disminuyen el vaciamiento gástrico y también arrastran ciertos nutrientes que no son favorables, como la grasas saturadas, el colesterol, entonces estarían disminuyendo la enfermedad coronaria o el riesgo cardiovascular en general, que insisto, el 48%, o sea, la mitad de los pacientes adultos mayores que vemos tienen este riesgo cardiovascular. La recomendación son 30 gramos al día en hombres, 21 gramos al día en mujeres. Insistimos que son 5 porciones de frutas y verduras al día, entre frutas y verduras, 5 mínimo, ¿ya? Porque con ese que de 5 a 10, aún mejor. Legumbres, también aquí son buenos aportadores de fibra, por lo tanto tienen que ser legumbres 2 o 3 veces por semana y vamos a ir viendo un poquito más. Otra cosa que sucede bastante en el adulto mayor es la polifarmacia y la automedicación también, asociada a esta polifarmacia. Entonces, ojo ahí porque tenemos algunos efectos que tienen que ver con nutrición. Los hipotensores, los diuréticos, especialmente la hidroclorotazida, que es súper común y súper usada, tenemos que tener ciertas advertencias respecto a que la persona tiene que mantener un aporte de líquidos al día, mínimo de 2 litros al día para evitar deshidratación. Y esto me hace recordar un caso clínico de una paciente que llegó al Hospital Clínico de la Chile con insuficiencia renal aguda, muy preocupada por su insuficiencia renal aguda y claro, cuando le preguntaron cuál había sido su ingesta de diuréticos y de clorotazida los últimos días, ella se había sentido con mucho dolor de cabeza, por lo tanto había aumentado las dosis. Y con eso generó una insuficiencia renal aguda porque obviamente se deshidrató. Entonces hay que tener ojo con estos hipotensores. También genera algo de anorexia y disminuye también la calcificación, especialmente ósea, entonces hay que tener ojo con eso porque estos pacientes entonces tienen que mantener un régimen alimentario que no vayan hacia la baja de peso y que mantengan una cantidad de calcio, magnesio, zinc importante en la dieta. Los antiácidos también son súper utilizados, el omeprazol, la ranitidina, todos esos antiácidos están asociados a una hipocloridria gástrica. Yo les comenté al principio que la baja del ácido, de la secreción de ácido clorhídrico es propia del adulto mayor, por lo tanto estos medicamentos estarían contribuyendo a una situación basal que ya es compleja.
o que ya está decaída, y ya ahí les comentaba, ¿cierto?, que es elemental el ácido clorhídrico para una buena absorción de aminoácidos, las proteínas, de vitamina B12 y de los metales divalentes. Los analgésicos, como los antiinflamatorios no esteroidales, también están relacionados con disminución de la ingesta, ¿ya? Y entonces sería importante mantener un control de esto respecto a su estado nutricional, y si hay una baja de peso considerable, ver qué probabilidad hay de que los AINES tal vez estén ahí jugando un rol. Y también disminuyen la absorción de ácido fólico, y esto es importante porque el ácido fólico, junto con la vitamina B12, que es la que está arribita, son cofactores enzimáticos para disminuir los niveles de homocisteína. Y los niveles de homocisteína tienen que ver con riesgo cardiovascular. Entonces, es importante que los niveles de ácido fólico y vitamina B12 estén bien, estén adecuados a los adultos mayores. Ahora, lo bueno es que se suplementó, no hace poco, hace como más de 10 años ya, se suplementaron las harinas con ácido fólico. Entonces, al parecer hoy en día no tendríamos mayores problemas, pero si hay un paciente con abuso de AINES, especialmente de aspirinas, entonces podríamos tener algún ácido acetilsalicílico, para ser más precisa. Podríamos tener algún problema con la absorción del ácido fólico que sería importante como de monitorear. Los hipnóticos y sedantes, especialmente los IRS, los inhibidores de la captación de serotonina, que son muy comunes porque ustedes saben mejor que yo que los adultos mayores tienden eh, a hacer cuadros depresivos o ansiosos, entonces es muy común que a estos pacientes se les indique este tipo de medicamento, y resulta de que sí, al ser obviamente ansiolítico, disminuyen la ingesta. Y eso también es relevante, obviamente, en pacientes que tengan adultos mayores que vayan más hacia la fragilidad o el bajo peso. Sería muy bueno en pacientes que tienen exceso de peso. Y los laxantes, que son muy usados también por ellos, o aceites minerales, claro, lamentablemente si ellos lo consumen muy cerca de un tiempo de comida, este laxante genera jabones, forma jabones con vitaminas liposolubles y con algunos minerales, por lo tanto se pierden estos nutrientes que son importantes y son esenciales. Entonces, lo recomendable aquí sería cambiar esta estrategia de laxante por la cantidad de fibra que hablamos, 30 gramos día los hombres, 21 gramos día mujeres, con harta insoluble, cáscaras de cosas y salvado, ¿cierto?, de trigo, de avena, y agua en vez de esto. Ahora, si el paciente igual sigue constipado y va a ocupar el laxante, al menos que lo haga con 2 horas de diferencia de su tiempo de comida. Bueno, no vamos a poder hacer esta actividad, pero claro, también es importante considerar esto, sobre todo por el modelo biopsicosocial, donde si bien de repente nos olvidamos de estas cosas que son muy relevantes, sí es necesario siempre tenerlas en consideración. Claro, ¿cuáles son los factores psicosociales? Hay hartas cosas que influyen en la ingesta de alimentos. Primero, y todos lo sabemos muy bien, nuestros adultos mayores hoy tienen sistemas de jubilación que son bastante precarios, pensiones asistenciales básicas que son muy precarias, que obviamente les alcanzan para cubrir las necesidades básicas, por lo tanto es difícil a ellos pedirle que consuman alimentos saludables, porque de repente son más caros, o que compren aceite de oliva, porque obviamente es más caro también. Hay una serie de factores acá y de barreras que tenemos relacionadas con eso, y eso hay que tenerlo en cuenta. Otra situación también lamentable es que tienden a ir quedando un poquito solos, porque a veces, bueno, muere uno de ellos, o no están en pareja, o no tienen hijos que los van a ver. Entonces hay cierto aislamiento. Y también en la discapacidad física funcional, y aquí cobra importancia el tema de la sarcopenia, quiero insistir con eso, que es relevante de mantener cierta actividad física focalizada especialmente para sarcopenia, y un aporte de proteínas y vitamina D importante para solventar esta pérdida de masa muscular. Ahora es importante, estas fotitos me gustan porque
Yo creo que cuando yo salí de la universidad, como 15 años atrás, era muy común este panorama del adulto mayor. Un adulto mayor bastante envejecido, con discapacidad física y mental incluso asociada y una esperanza de vida menor. Hoy en día nos cambiamos y la verdad es que ahora los adultos mayores llegan con otra fisonomía, incluso con un poquito de exceso de peso, ¿cierto? Pero muy funcionales, muy activos, no tan aislados socialmente, con más redes de apoyo, eh, entre comillas, más jóvenes, ¿ya? Entonces eso igual es importante porque es otra realidad. Esta realidad sigue existiendo y eso es importante. Obviamente esto también está directamente relacionado con el nivel socioeconómico. En el nivel socioeconómico bajo seguimos viendo más bien esta realidad como un adulto mayor más bien frágil, más bien solo, con mucha dificultad, ¿cierto? Económica sobre todo. Y acá entonces es distinto porque es un adulto mayor que a lo mejor tiene una jubilación mejor, que tiene la capacidad de poder salir a pasear, de generar gastos, qué sé yo. Entonces, pero es importante tener como esa visión de no solamente este adulto mayor que tiende a ser más frágil. ¿Qué es lo que hacemos para valorar el estado nutricional? Bueno, en general, peso, talla, obviamente es importante recordar que el índice de masa corporal acá cambia de puntos de corte, de 23 a 27,9 se considera como peso normal, y menor a 23 ya enflaquecido. Acá también nos interesa saber cuál es su porcentaje de grasa corporal, por eso es que hacemos los pliegues cutáneos. La circunferencia braquial también es un indicador de desnutrición, por lo tanto, si ya es menor a 21 centímetros es de riesgo nutricional. Y este otro es muy bueno, la circunferencia de pantorrilla, porque también está relacionada con un riesgo de sarcopenia y riesgo de nutrición. También, si es menor a 31 centímetros, se considera en riesgo. La dinamometría es un aparato que utiliza así como la fuerza de agarre, con una agujita marca una medición y eso permite saber qué tanta fuerza muscular tiene el paciente y es parte de la batería del diagnóstico de sarcopenia. Y circunferencia de cintura y cadera, que es una proporción entre cintura y cadera que tiene que ver con la cantidad de grasa corporal que hay distribuido en ambos sectores. Siempre va a ser mucho más preferible que haya más grasa a nivel cadera que cintura. Por lo tanto, si hay una relación entre ellos mayor a 1 en hombre, es de riesgo, y mayor a 75 mujeres también es de riesgo. ¿Qué pasa cuando tenemos pacientes adultos mayores que no pueden pesarse, que no pueden medirse? Entonces aquí tenemos algunas ecuaciones de predicción que nos sirven y que lo que usamos es medir la altura de rodilla, que se mide desde el malleolo hasta el cóndilo, y con eso nosotros podemos tener más la edad en años, podemos sacar, según hombres o mujeres, la estatura o estimar el peso. ¿Ya? El peso también necesitamos la circunferencia braquial y la circunferencia de pantorrilla. Importante que todas estas mediciones se hagan, ojalá en un estado de hidratación normal, ojalá en ayuno, para no tener variaciones importantes. Ahora, respecto a la talla, más que esta ecuación de altura de rodilla, es preferible la media envergadura de brazo. La media envergadura de brazo se toma desde la mitad del esternón hasta el último dedo, así. Y por 2 se multiplica y eso es bastante más certero o correlaciona bastante mejor con la talla del paciente. Y siempre es importante que estos resultados antropométricos se puedan relacionar con indicadores bioquímicos. Y acá son dos grupos, ya que les voy a marcar acá, son dos grupos. Este grupo de hemoglobina, hematocrito, albúmina, linfocitos, tiene que ver más que nada con fragilidad. O sea, pacientes que están perdiendo de peso, adulto mayor que baja la ingesta, sería recomendable hacer esta batería. La albúmina da un poco los aportes de proteína visceral, los linfocitos un poco también el sistema inmunológico, como está, salvo que haya infección, porque ahí no se invalidan. Y la hemoglobina y el hematocrito también respecto principalmente a tanto ingesta proteica como de hierro, vitamina B12, B9.
ácido fólico, perdón. Y si es un paciente más bien relacionado con riesgo cardiovascular, que tiene exceso de peso, ¿cierto? Entonces sí sería importante, recomendable, hacer un perfil lipídico, hacer una glicemia, insulinemia, ojalá calcular un OMA, y creatinina para ver su función renal. También pruebas hepáticas, pero el problema de las pruebas hepáticas es que son muy poco específicas, porque se ha visto también que estos pacientes con adultos mayores con exceso de peso, con un ambiente proinflamatorio, generan enfermedad de hígado graso no alcohólico. Entonces sería importante ver las pruebas hepáticas, aunque lo más adecuado en ese caso sería una ecografía. El gol estándar es la biopsia, pero son muy, o la resonancia magnética. Y acá una forma rápida de poder diagnosticar sarcopenia, y de hecho acá les presento el último algoritmo 2019 respecto a cómo diagnosticar sarcopenia. Les mandé paper también de estos para lectura. Me parece importante que todo el equipo multidisciplinario estemos muy, muy atentos a la aparición de esta condición porque impacta mucho en calidad de vida y en esperanza de vida. Y además que derrota la inflamación, que es nuestro principal oponente en el envejecimiento. Entonces, lo que nos están pidiendo las guías clínicas es que hagamos primero este SARC-F, ¿ya? Y es un cuestionario de sarcopenia, lamento acá, yo se los mandé a ustedes en un artículo en español, ¿ya? Pero es un cuestionario muy simple, de fuerza, que se le pregunta qué qué tanta dificultad tiene usted para 10 pounds, son 4 kilos, para levantar 4 kilos. Ninguna, alguna, sí, mucha dificultad y no lo puedo hacer. Después, ¿qué tan difícil es para usted hacer una caminata dentro de la pieza? Lo mismo, ninguna, sí, la verdad no lo puedo hacer. ¿Qué tan difícil es para usted cambiarse de una silla a la cama, por ejemplo? Lo mismo, ¿ya? Ninguna y así. Entonces son un total de 5 variables que se saca un puntaje, y acá dice que si tiene de 0 a 2 por cada componente, 1 a 10, claro, de 0 a 2 por cada componente, 0 es lo mejor y 10 es lo peor, ¿ya? Y de 0 a 3 entonces estaría en salud, y mayor a 4 sería sintomático para sarcopenia. Serían como los rangos. Entonces en la guía clínica dice, aplique SARC-F, y si es mayor a 4, entonces sí, haga fuerza muscular, que yo les contaba que se hace la dinamometría. Si la dinamometría sale normal, no es sarcopénico, ¿ya? Si sale baja la dinamometría, o el time up and go, no sé si lo han escuchado. Si sale baja la dinamometría o el time up and go, entonces hay una sarcopenia probable. Y acá cuando ya hay sarcopenia probable nos dicen que sí, que ya es necesario hacer toda la batería clínica para poder enfrentar la sarcopenia. Y eso significa nutrición y ejercicio físico que está súper focalizado y que está como bien descrito en ensayos clínicos sobre todo, que son focalizados, están en la cantidad, bueno, ahí la gente tal vez de kinesiología a lo mejor les hablo un poco más de eso. Y la parte nutricional, que tienen que ser sí o sí los 1,2 gramos por kilo día y no suplementación de vitamina D que alcance la recomendación diaria. Y así, bueno, si quieren ser más específicos, después pueden hacer un DEXA, una bioimpedanciometría para ver la cantidad de masa magra, y eso sería lo ideal, porque ahí podríamos confirmar la situación. Pero ya aquí nos dicen que sí, que es necesario hacer ya algo clínico, una intervención clínica. Este es otro material que también se los mandé como complemento. El Mini Nutritional Assessment es una batería de evaluación nutricional que está validada y que está focalizada en el adulto mayor. Y ustedes cuando la revisen se van a dar cuenta que hay varios ítems. Hay una parte de antropometría, que es básicamente peso, talla, circunferencia pantorrilla, también la considera el Mini Nutritional Assessment. Es una evaluación global que habla de, por ejemplo, si es que se ha sentido muy cansado últimamente, si se ha sentido fatigado, qué sé yo. Parámetros dietéticos también considera, por ejemplo, si es que ha disminuido la ingesta, si es que últimamente ha dejado de consumir ciertos alimentos, y una valoración subjetiva al final.
Y esto también tiene una estratificación. Entonces, si el paciente en este Mini Nutritional Assessment alcanza 24 puntos, tiene un estado nutricional satisfactorio. Entre 17 a 23,5 un riesgo de malnutrición, y menor a 17 ya sería un mal estado nutricional. Este estratificación está relacionado con estado nutricional en deficiencia. Ya es importante. No tiene que ver con el paciente más bien gordito, en riesgo cardiovascular, sino que tiene que ver con que el estado nutricional podría ser satisfactorio, pero podría estar con exceso de peso, con hipertensión, con dislipidemia, ¿se entiende? Sarcopenia incluso asociada, y estaría satisfactorio. Lo que hace el Nutritional Assessment es detectar a aquellos pacientes que podrían estar en déficit nutricional. También hay índices de calidad de la dieta que son utilizados, y de hecho hay uno que salió hace poco de Chile, hace como 3 años atrás, eh, donde clasifican una dieta de acuerdo a la cantidad y la frecuencia de alimentos que se consumen, que son los alimentos críticos. Y según eso se puede hacer un ranking de entre 10 y 40 puntos para determinar qué tan buena es una dieta respecto a lo que se espera del consumo de los pacientes. Mientras mayor puntaje, mejor es la dieta. Entonces, en general, nuestros objetivos en salud va a ser, y eso es para todo el equipo multidisciplinario, evitar las muertes prematuras por enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares, cáncer, que son las principales causas de muertes que vimos al principio. Infecciones respiratorias también, sobre todo ahora, y otras asegurando una mejor nutrición. Y contribuir a una mejor calidad del adulto mayor en general, ¿cierto? Institucionalizado en LEAM o en domicilio. Y en términos de nutrición, obviamente promover un buen estado nutricional está directamente relacionado con las otras variables de esperanza de vida, calidad de vida, de disminución de la aparición de enfermedades, evitar la discapacidad física y mental debido a la pérdida de masa muscular, masa ósea, controlar y manejar factores de riesgo relacionados con la dieta y estilo de vida, y aquí la inflamación también cobra una importancia relevante, es nuestra principal enemiga, insisto, en el adulto mayor. ¿Qué hacemos para comenzar a formular un plan dietético? Bueno, en general lo que hacemos primero es calcular cuánta energía necesito en el plan. Y para eso tengo ecuaciones de predicción que yo les explicaba que se hacen especialmente para adultos mayores porque tienen otro tipo de requerimiento. Entonces uno aplica acá el peso en kilo del paciente, por ejemplo, en hombres, y obtengo cuánta gasto energético en reposo va a tener aproximadamente este paciente, ¿cierto? Y luego esto lo multiplico por un factor de actividad. Dependiendo de la actividad, casi siempre los adultos mayores es sedentaria, ¿cierto? Entonces se multiplica por 1,4, que corresponde al 40% del gasto energético en reposo, y con eso yo obtengo más o menos cuánto podría requerir un adulto mayor en total, gasto energético total diario, y de ahí puedo planificar mi alimentación. Les explicaba que el requerimiento proteico en esta etapa 1,2 a 1,3 gramos por kilo, idealmente siempre, perdón, resguardando una muy buena función renal o una función renal acorde a la edad. Los lípidos en general se calculan con el 30% del valor calórico total, se disminuye la cantidad de grasas saturadas del 10% al 8% del valor calórico total, los poliinsaturados se suben un poquito al 10%, y los monoinsaturados podrían ser incluso sobre el 12%, son los más estables. Disminuir los ácidos grasos trans a menor al 1% y el colesterol. Y los hidratos de carbono en general tiene que ser la distribución, ojalá ideal, que la mitad de las energías que consumamos en el día sean de base de hidratos de carbono. Pero que solamente 20 gramos, entre 20 y 40 gramos día máximo, como mono o disacáridos, ¿ya? Y que sean de bajo índice glicémico. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la tablita del bajo índice glicémico? Ojalá, sobre todo en aquellos pacientes que tienen exceso de peso y mayor riesgo cardiovascular. En aquellos pacientes que tienen baja ingesta, podrían ser recomendables los de alto. Fibra dietética importante, ya dijimos por qué: hombres, mujeres 30 gramos al día, mujeres 20 gramos al día, agua 6 a 8 vasos al día.
Y así, con todos los otros micronutrientes también tenemos estas recomendaciones, estas RDA se hacen, recomendaciones diarias admitidas, son en razón a cuánto necesita una población más un 25% de seguridad. Entonces, como que el 75% de la población al menos está dentro de la recomendación. Y muy lejos de, obviamente, de las UL, que son los upper level, que tienen que ver con toxicidad, muy lejos. Y así como se van construyendo estas recomendaciones en adulto mayor específicamente para esta edad de cada uno de los micronutrientes. Es para que ustedes sepan más que nada que hay una metodología detrás, que este numerito está relacionado con un aporte especial para el grupo etario y que esto siempre debe ser complementado o tiene que ser ratificado en, cuando uno entrega un plan alimentario. O sea, siempre a los alumnos de nutrición, por ejemplo, se les enseña que esto tiene que ir con adecuación, 90-110%. Que la dieta aporte 100 miligramos de vitamina C tiene que ser calculado y entre 90-110% de adecuación para que una dieta sea exitosa en cuanto a estos aportes nutricionales. Y así con todos los otros micronutrientes. Es un lío, pero se tiene que hacer, es lo ideal. Por ejemplo, aquí el relación calcio-fósforo también es muy relevante por el tema de la osteoporosis, por la osteopenia, por la sarcopenia, y así con otros micronutrientes también que son esenciales. Y así hay esta tablita resume un poquito todo lo que se entrega en un paciente adulto mayor en cuanto ya sean macronutrientes o vitaminas y minerales que son relevantes para esta edad y para estimular y proteger el estado de salud. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir luego con las guías alimentarias en un ratito más. Bien, continuamos con la parte de guías alimentarias, que en el fondo lo que les voy a presentar ahora es cómo todos los valores que vimos que son un poco engorrosos de micronutrientes, los valores de recomendación de energía, de proteína, se transforman en una indicación alimentaria. ¿Y qué es lo que, bueno, qué es lo que se recomienda en esta etapa? A nivel de cereales, papas y leguminosas frescas, que a veces, ojo que esto a veces se confunde con verduras. Es muy común en la población general que papas y leguminosas frescas como choclo, arvejas, habas, se confunda con el grupo de verduras y no, el aporte de hidrato de carbono acá es súper fuerte y es lo más importante. Entonces por eso es que se agrupan en conjunto con los cereales como el arroz, los fideos, ahora también que se ocupa el cuscús, la quinoa también está dentro de estos grupos. Entonces es importante considerar que los adultos mayores tienen que consumir durante el día 2 a 5 porciones de estos alimentos. Una porción se le denomina 3/4 de taza de uno de estos alimentos. Lo ideal obviamente es que aquellos adultos mayores que tengan exceso de peso tiendan a consumir menos de estas porciones y los adultos mayores que tiendan más a la baja de peso o a la fragilidad que consuman más de estas porciones. Y también importante saber que tenemos de baja densidad, de mediana densidad y alta densidad. ¿Qué significa esto? Que este grupo aporta menos energía por porción, un poquito más, y esta bastante más. Entonces, y además que esta de alta densidad, también si ustedes ven acá, el desglose, ¿cierto? Tiene que ver con un aumento de grasas saturadas, aumento de sodio, entonces, ojo con esto, que los de alta densidad en general deberían no ser considerados. Y los de baja densidad, que tienen que ver con aquellos con cereales integrales, que tienen alta fibra, que aquí está el salvado, como les comenté, la avena, arvejas, choclos, habas, idealmente incorporarlos en aquellos pacientes con mayor riesgo cardiovascular, que tienden más bien al exceso de peso. Y los de mediana densidad, que son los que yo les contaba que tienen más bien alto índice glicémico, considerarlo en aquellos pacientes que tienden más bien hacia la fragilidad o hacia el bajo peso. Las verduras, 3 a 4 porciones, idealmente, se acuerdan y vuelvo a mencionar, de 5 a 10 porciones disminuye el 30% el riesgo relativo de enfermedades cardiovasculares entre frutas y verduras. Entonces, 3 a 4 porciones sería lo ideal de verduras. Y lo mismo, también tenemos de baja densidad, especialmente para aquellos adultos mayores con exceso de peso, con riesgo cardiovascular, y los de mediana densidad que podrían estar más asociados o que serían más indicados a aquellos pacientes que tienden a déficit nutricional.
Las verduras enlatadas se les denomina también de alta densidad porque también por el aporte de sodio que tienen en general es alto. Se recomienda lavarlas mucho, mantenerlas en agua y hacer este cambio de agua de remojo para poder sacar la cantidad de sodio que tienen por el hecho de estar en conserva o enlatadas. Las frutas, lo mismo, recomendación de 2 a 3 porciones para ojalá llegar a hacer 7, 8 porciones al día de frutas y verduras. De baja densidad, tenemos la mayoría de las frutas son de baja densidad, las de mediana densidad son más bien aquellas frutas que están desecadas. Lo mismo, baja densidad para aquellos pacientes que tienden a exceso de peso, riesgo cardiovascular, mediana densidad para aquellos pacientes más bien frágiles. Lo mismo frutas en conserva y la fruta confitada con mayor razón tienen un aporte de azúcar mayor, por lo tanto debería ser muy poco indicado o más bien indicado en aquellos pacientes que tienen unas ingestas muy bajas o déficit de estado nutricional. Lácteos dijimos que 5 porciones mínimo podríamos alcanzar los 1200 miligramos o si no, idealmente usar lácteos con extra calcio para que ya con 4 porciones podamos tener el aporte necesario de calcio en este grupo etario. Y también tienen su clasificación por densidad, insisto, la baja densidad para aquellos pacientes más bien que tienden al exceso de peso, ojalá lácteos descremados de 0 a 2% de materia grasa. Después tenemos los de mediana densidad, lácteos entre 12 y 18% de materia grasa. Y los de alta densidad, que son lácteos entre 26 y 31%, que son lácteos enteros, ¿ya? Que también podrían ser solamente recomendados en aquellos pacientes que tienden a déficit nutricional sin riesgo cardiovascular. Pescados, carnes, huevos y leguminosas, y aquí tenemos todos los componentes súper relevantes para la parte de sarcopenia y que directamente influye también en la disminución de la inflamación. Entonces, incorporar pescados frescos de todo tipo, pollo, pavo, carnes magras de vacuno, eso, pero ojalá diario los pescados, ojalá 2 a 3 veces por semana. Eh, Idealmente las latas de atún y las latas de jurel, ojalá que sean al agua o si no muy bien lavadas. ¿Ya? Todos estos alimentos esenciales, y acá también son los que aportan los aminoácidos que necesitamos, estos aminoácidos ramificados junto con los lácteos, para poder aumentar la masa magra. Y de mediana densidad tenemos ya carnes que tienen un poquito más de grasa en su composición, y ya los de alta densidad, además de grasa, también tienden a tener bastante colesterol, grasa saturada, colesterol y sal en algunos casos, por ejemplo, como las cecinas y embutidos, que no serían muy recomendables en general. La misma clasificación anterior, mediana densidad para aquellos que tengan déficit, baja densidad para aquellos que estén con exceso de peso o riesgo cardiovascular. Importante, aceites, grasas y alimentos ricos en aceite. Estos son los que nos entregan los ácidos grasos esenciales. Recuerden que también hay otro ácido graso esencial, además del omega 3, el omega 6, que en general no tenemos muchos problemas en cubrirlos, todo lo contrario, estamos con un exceso a veces de omega 6. Y el aceite de oliva acá, ¿por qué se insiste tanto? Porque tiene un buen aporte de ácido oleico, que es omega 9, que no es esencial, pero sí tiene otro aporte, un aporte relativo de omega 6 y omega 3, que sí son los esenciales. O sea, los esenciales son aquellos aceites que nosotros no podemos sintetizar, ¿ok? Que los necesitamos para nuestra batería metabólica. Y además que el aceite de oliva también tiene un buen aporte de antioxidantes, entonces por eso es que se hace tanto el énfasis en mantener el aceite de oliva dentro de los aceites que se incorporen en la mesa. Y ojalá siempre crudos en las preparaciones, al final de cada preparación. O si no, el aceite de canola sería también una buena alternativa porque tiene el ácido alfa-lilolénico que yo les explicaba, que está como encimita del el omega 3, que está encimita de toda la cascada antiinflamatoria. También frutos secos, estos tienen alto aporte de ácidos grasos monoinsaturados, que son muy recomendables, son bastante estables y no forman placas de ateroma, todo lo contrario. Disminuye la probabilidad de formar estas placas de ateroma. Después tenemos de mediana densidad, que son aquellos que ya aportan un poquito más de calorías por gramo.
las mantequillas, margarinas, mayonesas, ¿cierto? Y ahí idealmente también incluirlas solamente en aquellos pacientes que tengan requerimientos aumentados de energía o más bien déficit nutricional. Y la de alta densidad, la verdad es que disminuir el consumo siempre porque son muy ricas en grasas saturadas y en colesterol. El azúcar, siempre modere su consumo. Ya, esos 6 cucharaditas mujeres, 7 cucharaditas en hombres son el 10% de azúcares libres que queremos, del valor calórico total, que queremos incluir. ¿Ya? Y todos son de alta densidad. Y ahí tenemos un resumen de porciones que podríamos incluir en cada una de las dietas de acuerdo al aporte energético de cada una de ellas, que cumpliría entonces este aporte energético y de macro y micronutrientes que están recomendados para el adulto mayor. Otra estrategia que es muy importante es el programa de alimentación complementaria del adulto mayor, que se entrega a todos los adultos mayores de 70 años y también a algunos adultos mayores de 65 años con requerimientos especiales, que hayan tenido tuberculosis, que pertenezcan a un lugar de larga estadía y que aquí está. Mayores de 70 años todos, mayores de 65 años con tuberculosis, entre 60 y 70 años que se encuentran en establecimientos de larga estadía, entre 65 y 70 años que pertenezcan o haya pertenecido al programa Chile Solidario, ¿ya? Con ingreso de familiar al programa Vínculos, y también entre 65 y 70 años, de acuerdo al examen anual de medicina preventiva, estén clasificadas como autovalentes con riesgo, riesgo de dependencia o dependientes. Todos ellos son beneficiarios de este programa de alimentación complementaria del adulto mayor, donde se entrega 1 kilo de crema años dorados más 1 kilo de vida láctea mensual. Y estos alimentos ambos son libres de sodio, son libres de grasas saturadas, son eh, aportadores de micronutrientes, de todos los nutrientes críticos que vimos. La mala noticia, y ahí es donde tenemos que mejorar esto, porque un estudio hace un par de años reportó que lamentablemente no hay mucha diferencia entre los pacientes, los adultos mayores que consumen esta crema y esta bebida versus los que no lo consumen. No había mucha diferencia en cuanto a estado nutricional. Y eso puede ser por dos cosas. Uno, que se postula que esta crema y esta bebida láctea, si bien es muy rica en micronutrientes, a lo mejor la capacidad de absorber estos micronutrientes de parte del adulto mayor no sería la esperada. Y la otra es que, como ha aumentado la capacidad de compra y la accesibilidad de alimentos, la verdad es que no hay mucha diferencia entre que un adulto mayor consuma una dieta que no tiene específicamente estos alimentos dentro de su minuta diaria. Entonces, por ahí se podría complementar con lo que el adulto mayor efectivamente puede comprar y puede consumir, y esté haciéndolo tan bien como alguien que lo está haciendo con el programa, o que está consumiendo parte del programa. El tema es que aún así igual hay ciertos déficits nutricionales importantes en la población adulto mayor, especialmente vitamina D, calcio, zinc, que es relevante. Entonces que hay que tratar de solucionar esa problemática, y es por eso que hace poco también se están llegando los análisis de un FONDEF, de un proyecto donde lo que hizo fue microencapsular estos micronutrientes, para que sean más chiquititos y puedan ser más biodisponibles en el adulto mayor y puedan ser absorbidos. Y ese proyecto está llegando a su finalización, y lo ideal es poder implementar esa microencapsulación a gran escala para que impacte a todo el programa de alimentación complementaria de adulto mayor. Y en eso se está trabajando para mejorarlo. Entonces, la crema año dorado es un producto en polvo hecho en base a cereales y leguminosas. Se diluye en 50 gramos de polvo en 200 ml de agua, idealmente agua hervida tibia, para no matar o no eliminar ciertas vitaminas que son termolábiles, y para no también generar grasas saturadas o trans, más bien, a partir de los ácidos grasos esenciales que tiene la fórmula. Aporta 200 calorías, 6,5 gramos de proteína por porción. Esto es importante, recuerden los 1,2 gramos por kilo, que da alrededor de entre 70 y 80 gramos de proteína al día. Enriquecido con vitamina D, B12 y minerales, y bajo en sodio. Y la bebida láctea años dorados también es un producto en polvo hecho en base a leche y cereales, enriquecido con vitaminas y minerales, también es baja en sodio, grasa y lactosa.
Se diluye en 25 gramos en 200 ml también de agua hervida tibia y aporta 100 kilocalorías con 4,5 gramos de proteína por porción. Entonces, ¿cómo les explico? Este programa tiene un impacto de protección similar a un adulto mayor que tiene una buena capacidad de compra y una buena dieta. Eh, Sin embargo, todavía hay déficits nutricionales que se tienen que solventar y al parecer entonces hay que mejorar la biodisponibilidad y en eso se está trabajando. Además, se está trabajando en otro proyecto que recientemente se adjudicó, donde lo que se busca es que especialmente la crema años dorados tenga además características saludables como que sea rica en omega 3, rica en resveratrol, rica en leucina, para poder solventar las problemáticas propias del envejecimiento. Y el monitoreo finalmente, bueno, eh, evaluar el nivel de funcionalidad cada un año, eso es norma MinSal, ustedes lo saben mejor que yo, el EMPAM. Un mini nutritional assessment cada 6 meses, especialmente para detectar posibles neoplasias en pacientes que dejan o bajan la ingesta. Es muy común detectar una neoplasia a través de eso en forma primaria. Un registro dietético de 3 días, especialmente pedirle a los pacientes que ellos hagan un diario de consumo de 2 días de semana más un día de fin de semana. Presencia de anorexia cada control mensual, eso también tiene que ver con posibles neoplasias porque también se pueden detectar precozmente. La aparición de un tumor genera ciertos factores que alteran a nivel del hipotálamo la capacidad de apetito y es por eso que a veces el primer signo clínico de un paciente con neoplasia es la baja ingesta. Baja de peso posible, en un control también mensual y obviamente la batería de enfermedades, la presión arterial, glicemia de ayuna, ojalá pruebas hepáticas, también función renal mensual. También obviamente todo lo que vimos de circunferencia de pantorrilla, peso, que eso es parte del Mini Nutritional Assessment, también idealmente cada 6 meses para prevenir el desarrollo de eh, problemas asociados a nutrición. Bueno, muchas gracias por la paciencia, salió un poco largo, pero era todo lo que les tenía preparado y cuenten conmigo para cualquier duda. Mi correo es claudia.vega@v.cl. Chao.